Amados hermanos, vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Vivir sin descuidarse. Y pues es así como Dios nos llama a vivir nuestra existencia, sin descuidarnos en ningún área de nuestra vida, mis amados. Yo creo que a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida pues nos ha gustado hacer algún tipo de deporte y lo disfrutamos en el momento en que lo estamos desarrollando, haciendo. Muchas ocasiones ese deporte lo hacemos nada más de una manera ligera, ¿verdad? Otras personas lo hacen a un nivel muy alto, a un nivel muy competitivo, pero normalmente lo hacemos de una manera amistosa, relajada, y de esa manera es que incluso el nivel en el que nosotros, que no somos profesionales en ningún deporte, pues aún en el nivel en el que estemos, pues requerimos de un entrenamiento estricto en el momento en que nosotros queremos desempeñarnos un poco mejor, por lo cual tendríamos que entrenar y jugar regularmente. Y pues esta es una de las razones por las que tenemos que intentar ser cuidadosos con lo que comemos, el tiempo que dormimos, obviamente tratando de cuidar el mayor tiempo posible nuestro organismo. Bueno, pues el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 y 25, y dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan, pues todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por un premio que perdura para siempre. Y esa es la carrera del cristiano, es la carrera del Hijo de Dios. En esa condición, la única diferencia que tenemos entre los que compiten físicamente y nosotros que estamos en la carrera espiritual, pues todos y cada uno de nosotros ganaremos el galardón si perseveramos. Todos tenemos la oportunidad de ser ganadores. Y así nos lo declaramos en el nombre de Jesús. Él nos ha dado la victoria y por medio de su mérito, nosotros ahora venimos en una condición de vencedores. Y somos más que vencedores en Cristo. Amén. Bueno, fíjense bien, si aquellos que compiten en los deportes soportan un entrenamiento estricto, riguroso, para conseguir algo que, como dice la palabra de Dios, se echa a perder, porque aun cuando las medallas sean de oro, de bronce, de plata, sean esos trofeos metálicos, pues va a llegar el momento en que todo eso va a desaparecer, todo lo físico tendrá que dejar de ser, como dice la palabra de Dios. Entonces, aquí es a donde entra nuestra condición. Cuanto más ustedes y yo, pues deberíamos pasar por un entrenamiento estricto en nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual para conseguir el premio que sí dura para siempre, así como lo dice la palabra. En las palabras de la versión de la traducción El Mensaje, quiero repetirles el versículo 26. Bueno, más bien leerles el versículo 26 y Pablo escribe y dice, no sé ustedes, yo corro con todas mis fuerzas para alcanzar la meta. Doy todo lo que tengo, nada de vivir descuidado en mi caso. Me mantengo alerta y en condición óptima. Y de esa manera es que así quiere Dios que nosotros estemos delante de su presencia. El objetivo y la ambición de la vida de Pablo es alabar y servir a Dios en todo momento. ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Cuál sería tu ambición santa? ¿Se acuerdan que hace tiempo hablamos acerca de la ambición santa? ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Cuál sería tu ambición santa? ¿Verdaderamente será servir a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser? Bueno, Pablo quiere hacerlo y hacerlo lo mejor que pueda. ¿Tú de qué manera lo quieres hacer? Él quiere dar todo lo que tiene. Simplemente él va por el oro, va por el primer lugar. Y tú y yo, ¿en qué posición quisiéramos estar? Delante de Dios tenemos la gran oportunidad, todos y cada uno, de obtener el oro, de ir por el primer lugar en todo momento. La adoración y el servicio están íntimamente conectados. Y es de esta manera en que nosotros alcanzamos esa meta específica.
Nosotros fuimos diseñados para la gloria y honra de Dios. Para eso fuimos creados. Entonces, para adorar y servir a Dios. De esta manera, nosotros tenemos esa gran condición de poder alcanzar la victoria, todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Bueno, quiero comentar que la palabra adoración y la palabra servicio están íntimamente conectadas estas dos palabras. De hecho, se utiliza la misma palabra griega que es latreu. Latreu se usa para ambas cosas, para determinar la adoración y para determinar el servicio. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, somos adoradores por naturaleza. Todo mundo tiene algo que adorar. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, mis amados. ¿Por qué? Porque si no adoras al único Dios verdadero, al uno y único Dios verdadero, pues adorarás a algo o a alguien completamente diferente. Todos los seres humanos estamos diseñados para servir, para ser siervos, ya sea de Dios, de nosotros mismos, o de otra persona, o de alguna otra cosa. ¿De quién quieres tú ser siervo? Recuerden que nosotros, por determinación propia, hemos decidido venir a constituirnos como esclavos por amor, esclavos de Cristo, por amor. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora el Señor nos ha dado la libertad, ha vencido al pecado, nos ha lavado con su preciosa sangre, pero ahora nos ha llamado, ¿verdad?, a que voluntariamente decidamos ser sus esclavos. Doulos, la palabra griega. Entonces, nosotros hemos de decidir verdaderamente ser siervos de Cristo, ser siervos del Dios Altísimo, adorar al único, al uno y único Dios verdadero. Amén. Entonces, en los pasajes que vamos a leer a continuación, vamos a ver la importancia de adorar y de servir al único Dios verdadero, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, dando todo lo que tenemos y obviamente, como el título de este devocional dice, de no vivir descuidados, o sea, de vivir sin descuidarnos en esa adoración. Nunca tenemos que perder de vista, nunca debemos descuidarnos en la adoración que le debemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y para ello hay una pregunta: ¿por qué adoras? ¿Por qué tendrías que servir? Bueno, pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. El Salmo número 97, del versículo 1 al 12, pues nos hace esa gran referencia. Primeramente porque aceptamos el dominio y el poder de Jehová, de Yahweh, del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos de alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en Jehová y alaben la memoria de su santidad. Pues bien, mis amados, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué servirle? Bueno, pues simplemente tenemos que reconocer que Dios está a cargo de su universo, de su creación. Y el Señor es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Fíjense bien, si el Señor no reinara, pues la vida no tendría sentido, pero lo hace, por lo que hemos nosotros de regocijarnos, entendiendo que Dios todo lo está haciendo por nosotros y para nosotros. Amén.
El salmista llama a toda la creación a que adoremos a Dios. Dice, póstrense delante de Él, póstrense ante Él, doblen sus rodillas. ¿Ah? En, aquí nos enseña la palabra a que debemos alabar a Dios. Primero, por quien es Él en sí mismo, por su grandeza, por su autoridad, por su soberanía, por todo lo que verdaderamente representa a Dios. Y lo hemos estado estudiando poco a poco. Cada vez que vamos estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta de su carácter, de su grandeza. Él es digno de toda alabanza y adoración. Y en segundo lugar, por aquello que ha hecho por ti, por aquello que ha hecho por mí, por aquello que ha hecho por todos nosotros. ¿Tú reconoces que Dios ha hecho algo por tu vida en estos días? Yo siento que todos y cada uno de nosotros podemos exclamar el día de hoy una verdad, ebenecer en nuestra vida, porque hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha levantado con la diestra de su poder. Aún cuando hemos tenido que pasar por algunas penas, por algunas necesidades, por algunos momentos difíciles en nuestra vida, pero hasta aquí el Señor nos ha levantado, nos ha dado provisión, nos ha dado amor, nos ha dado de su presencia misma. Entonces, Él es, por ser simplemente Dios, quien es lo que Él actúa, trayendo protección, trayendo liberación, trayendo guía y trayendo la alegría para todos y cada uno de nosotros, su pueblo, ese pueblo adquirido a precio de sangre, mis amados. Y vamos a desglosar un poquito esto. Primeramente, Dios es tu protector. Y dilo conmigo, Dios es mi protector. Amén. Recibe en el nombre de Jesús esta bendición. Él guarda tu vida. Dice el versículo 10, Él protege la vida de sus fieles. Él protege la vida de sus santos. Amén. Y tú eres santo porque así te llama la palabra de Dios, porque así Dios lo ha querido nombrar para tu vida, no por tu mérito, no por tus buenas acciones, no por lo bien que te comportes, no, es por el mérito de Jesucristo que ha venido a ser imputado a tu vida, por lo cual Dios te puede llamar santo. Y en ese sentido, Él protege la vida de sus santos. Por lo tanto, puedes decir conmigo claramente, Dios es mi protector. Amén. Dios es tu liberador. Dice que te libra de la mano de los impíos, te arranca de sus garras. Y de esa manera es que nosotros ahora podemos estar en esa libertad, mis amados hermanos. Dios es tu guía. Él arroja la luz sobre ti, te guía y te convence abriendo tus ojos. Ha enviado a su Espíritu Santo para ser nuestro ayudador, nuestro paracletos, nuestra muleta, ¿verdad? Y de esa manera también viene a ser esa luz que necesitamos para ir comprendiendo cada vez más la bendita palabra de Dios. Él nos guía a la verdad y a la justicia. Él es el único que puede convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Por lo tanto, Él es el único que abre nuestros ojos espirituales para poder ver nosotros la realidad de lo que es la condición espiritual en la que estamos inmersos, en esa guerra espiritual en donde ahora nosotros pertenecemos al gran ejército de Jehová. Amén. Y en ese entendido, mis amados hermanos, pues tenemos que vivir la experiencia de ver que Dios es nuestra alegría. Él es el que nos da alegría para que podamos regocijarnos en Él, para poder alabar su santo nombre, para exaltarlo, para engrandecerlo, para loarlo, para bendecirlo. Dice el versículo 11, da alegría sobre los rectos de corazón. Tú y yo hemos sido llamados a ser justos delante de Él. Y volvemos a repetir Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros hemos sido llamados justos por el mérito de Jesucristo. Dice, entonces, concluye este salmo en el versículo 12 y dice, alégrense en el Señor ustedes los justos, ustedes los santos, y alaben su santo y bendito nombre. Hay que darle gracias a Dios porque Él es nuestro protector, nuestro libertador,
nuestra guía y nuestra alegría. Amén. En Él podemos tener paz y gozo en nuestro corazón, aún en medio de la tormenta. Y eso es lo más importante. Bueno, ahora hay que ver a quién adoras y a quién verdaderamente sirves. Esta pregunta la vamos a contestar a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, del capítulo 9, versículo 19 al capítulo 10, versículo 13. Y la palabra de Dios nos dice, fíjense bien, recuerden que está Pablo hablando acerca de la condición que como cristianos, las personas allí en la ciudad de Corintio están viviendo. Ya estaban viviendo en una forma desordenada, en una forma en donde la verdad es que ya no estaba imperando en sus vidas. Habían regresado propiamente a las conductas antes de conocer la verdad de Jesucristo. Entonces, sigue disertando aquí esta condición y dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no tuviera ley, como si yo estuviera sin ley, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Estás pasando por tribulación, por necesidad, por pena, por angustia. Déjame decirte que Dios no va a permitir que tú pases algo más de lo que tú no puedas soportar. Dios te va a llevar a más en todo momento. Dios está simplemente llevándote a que tu fe crezca. ¿Y de qué manera va a crecer tu fe? Pues a través de las situaciones que estás viviendo. ¿De dónde vas a tener que echar mano? Pues de la fe en Cristo Jesús, de lo que Dios verdaderamente puede hacer por ti. ¿Qué día? ¿En qué momento? Solo Dios sabe. Cuando tú estés preparado para recibir la bendición. Antes tendremos que llegar al punto de lo que es la emuná, la fe auténtica, la fe genuina, reconociendo que todo proviene de Dios, o sea, que porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo quiso, estamos pasando por lo que estamos pasando, que todo nos va a servir para bien,
va a traer bendición a nuestra vida a final de cuentas, y que todo tiene que traer una enseñanza. Y a lo mejor tú todavía estás peleando mucho con la enseñanza de Dios y por eso no avanzas en esa área, y por eso Dios todavía tiene que retener la bendición que tiene para tu vida. Si comprendes correctamente cuál es la enseñanza y a través de esa enseñanza superas tu condición, o sea, te elevas espiritualmente, pues va a venir una realidad en tu vida diferente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a quién adoras y a quién sirves? Hasta que el amor de Dios no cambia nuestra perspectiva, la gran mayoría de nosotros somos esclavos de nosotros mismos primeramente. Nuestro ego está crecido y somos ególatras, somos egocentristas, donde nuestra vida gira alrededor de mi yo. ¿Ah? Y entonces allí es cuando nosotros nos convertimos en ídolos de nosotros mismos, nos idolatramos. De hecho, ¿verdad? Empezamos a ser esclavos de nuestros propios apetitos de la carne, corporales, y le damos rienda suelta a nuestra carne, como pensando que no va a haber un mañana. Y Pablo es lo contrario. Por causa de Jesucristo dice que él se hizo esclavo a su propio cuerpo y se hizo esclavo de todos, sirviendo a Dios exclusivamente. Pablo dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Esto no significa que él haya sido hipócrita o ni que no esté cómodo en su propia humanidad, mucho menos que no sea capaz de ser él mismo, no. Tampoco significa que cambie el mensaje del Evangelio para adaptarlo a la audiencia, no. Realmente genera esta condición por la gran pasión que tiene por predicar el Evangelio. Y el propósito que él tenía en todo momento era ganar tantos como fuera posible para la gloria de Dios. Entonces, él de alguna manera hacía lo que yo he llamado un pre-evangelismo. Lo quiero explicar. Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a predicarle la palabra de Dios a alguien, primero tenemos que hacer empatía con esa persona. Nos tenemos que hacer un poquito a la condición que vive, entendiendo su forma de ser, su forma de pensar, para que de esa manera se abra la puerta y posteriormente él pueda escuchar lo que tenemos que decirle. Si nosotros simplemente nos comportamos de una manera arbitraria, muchas ocasiones prepotente, de quererles meter la palabra de Dios a fuerza, pues desgraciadamente ahí lo que hacemos es cerrar la puerta y no vamos a alcanzar a esa gente para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así es la condición que Pablo está diciendo en este momento. Entonces, no es porque fuera hipócrita o porque quisiera ganar a la gente a base de engaños, no. Simplemente, primero, haciéndose empático con esa persona y después sí, ya mostrarle el evangelio, la palabra de verdad. Entonces vemos aquí que mientras que Pablo es intransigente en los asuntos que afectan al propio evangelio, ya sea asuntos teológicos o asuntos de comportamiento como lo vimos en días pasados, pues ese mismo celo por el poder de la salvación del evangelio es la causa de que él haga todo lo posible para que las personas puedan venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Y de esa manera poder ver que las cosas muchas veces no importan. Lo que importa es el ser humano que es ganado para Cristo, para salvación y vida eterna. Pablo escribe, entre el mundo de ellos, ¿verdad? Yo me metí, entré a ese mundo y traté de experimentar las cosas desde su punto de vista, para que de esa manera tuviéramos de qué hablar. Nosotros tenemos que abrir la puerta, sabiendo un poquito del porqué del comportamiento de una persona, del porqué de la forma de pensar de otra, y entrar a su mundo, y de esa manera empezar a encajar en ese mundo de ellos, para que después ellos puedan ser receptivos a la voz de Dios. Esto tiene una aplicación muy amplia, mis amados, quizá incluso mucho más allá de las áreas en las que está pensando el mismo Pablo. Para usar un ejemplo trivial, hasta puede tener efecto
en la ropa que usas, por ejemplo, para que la gente a la que hablas no sienta rechazo y pueda identificarse contigo. Yo tuve una experiencia muy fuerte hace aproximadamente 2 años, antes de que empezara lo de la pandemia. Eh, este, a mí me gusta mucho asistir al vapor y al vapor público. Entonces yo estaba en el vapor y de repente yo veo a un hombre muy alto, espigado y tatuado, bueno, hasta la coronilla de la cabeza, increíblemente tatuado, absolutamente no le quedaba una parte de su cuerpo sin un tatuaje. Y la verdad a mí me sorprendió, o sea, me impactó primeramente ver a ese tipo en esa condición, pero lo que más me impactó fue la forma en que hablaba. De repente se acercaba a algunas de las personas que para mí ya son amistades y tenía una forma muy elocuente de hablar, muy propia, hasta que llegó el momento en que le digo, me empecé a platicar con él y resulta que él es pastor de una iglesia cristiana en Lerma. Y a mí me dejó sorprendido porque dije, wow, este tipo súper tatuado, con, o sea, con imágenes terribles en la espalda. Y le digo, ¿y cómo fue eso? Bueno, dice, pues Dios me alcanzó, yo ya venía de un trasfondo muy crítico. De hecho, yo practiqué durante mucho tiempo hasta satanismo y cosas de esa naturaleza y por eso todos mis tatuajes. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí y efectivamente Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y lo alcanzó. Dice, y después Dios me llevó a predicarle a la gente a la que tú no le puedes predicar, porque ya empezamos a platicar, me preguntó que era yo también pastor, que no sé qué. Ok, dice, seguro estoy que a la gente que yo le predico tú no le puedes predicar. Y le digo, ¿por qué no? Dice, simplemente porque a ti te rechazan de inmediato. Tu aspecto, tu limpieza en tu cuerpo, que no tienes un tatuaje, no se identifica con ellos. Y de inmediato te van a poner un rechazo. No vas a poder compaginar con ellos. Dice, de la misma manera que si yo llego a predicarle a la gente a la que tú le predicas, a mí a lo mejor ni me toman en cuenta. A lo mejor me rechazan de inmediato por mi aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ver que para llevar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que hacer empatía con la gente, para que de esa manera puedan empezar a abrir un poquito su mente, no haciendo un rechazo directo. Y eso es lo que hacía Pablo. Aunque Pablo estaba dispuesto a ser esclavo de todos, no estaba dispuesto a ser esclavo de sus propios apetitos, de su condición de darle gusto a su cuerpo físico. Él miraba la vida como una carrera y se veía como un corredor que tiene que pasar por un entrenamiento estricto, como un atleta que tenía que ser inmisericordia con su propio cuerpo para hacerlo su esclavo, de manera que habiendo predicado a otros, él mismo no acabara descalificado de dicho premio. Tú y yo tenemos que estar bien conscientes de eso. Debemos vivir sin descuidarnos. Muchos hermanos han predicado la palabra de Dios, mis amados. Tú y yo posiblemente hemos predicado la palabra de Dios. ¿Y qué ha sucedido en muchas ocasiones? Ha habido hermanos que tristemente por descuidar su vida espiritual, habiendo sido heraldos, habiendo sido las personas que proclamaban la palabra de Dios, se descuidaron espiritualmente y después abandonaron, después apostataron y llegaron a la condición de rechazar el evangelio y de perderse el gran premio, ¿no? Entonces, mis amados, ustedes y yo tenemos que vivir sin descuidarnos espiritualmente. La autodisciplina es esencial. Debemos mantener bajo control a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Debemos mantener bajo control a nuestra mente, lo que pensamos. Debemos mantener bajo control a nuestra alma, a donde manejamos las emociones, los sentimientos, la voluntad, la toma de decisiones, la razón. Todo eso es lo que debemos cuidar, mis amados, autodisciplinariamente, para no perdernos del premio mayor. Amén. Bueno, para vivir sin descuidarnos. Pablo sabía que estaba rodeado de muchas, amén, gracias, de muchas tentaciones, mis amados. Podía verlo leyendo la historia de su propio pueblo. Dice el versículo 5 de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, la mayoría de esas personas no agradaron a Dios.
y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahora estamos estudiando en el Pentateuco, en el libro de Números, y vemos propiamente cómo toda la generación que salió de Egipto, por toda esa condición de no agradar a Dios a través de la murmuración, de la falta de fe, de la rebeldía que vivieron durante esos 40 años, de la idolatría que es severamente castigada por Dios, toda esa generación no pudo pasar a la tierra prometida. Fue la siguiente generación de ellos. Todos los jóvenes de 20 años hacia abajo fueron los que pudieron pasar a la tierra prometida, pudieron cruzar el Jordán. Solamente hubo 2 personas, mis amados hermanos, que pudieron pasar de la primera generación, Josué y Caleb. Ni el mismo Moisés pudo pasar. Aarón y María, sus hermanos, murieron en el desierto y tuvieron que ser sepultados en el área específica, pero no pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Moisés no agradó a Dios simplemente por haber hecho algo que fue en rebeldía, en una condición hasta de desespero. El pueblo judío ya había desesperado tanto a Moisés por sus murmuraciones, por sus quejas, por todo lo que estaba pasando, que cuando Dios le ordena que le hablara a la peña, ¿ah?, de Oreb, él, ya en una condición de frustración, golpea 2 veces a esa peña, que es la tipificación de Jesucristo. Y entonces, en esa rebeldía, en esa desesperación, en esa condición, Dios simplemente decide que Moisés no podía pasar. Y no pasó. Él muere propiamente a escasos meses de que Dios permitiera que Josué, ya tomando la rienda de el liderazgo del pueblo israelita, pudiera pasar por el río Jordán, llegar a Jericó y bueno, todo lo que sigue después de esa condición, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿por qué no agradaron todas esas personas a Dios y murieron en el desierto? Pues simplemente pusieron sus corazones en lo malo, practicaban la inmoralidad sexual. Recuerden que Dios al pueblo judío en particular le prohibió tener relaciones sexuales con personas de otros pueblos. Tenían que mantenerse en una condición de apartados. Eso es lo que quiere decir santo, de santidad. Quería que el pueblo judío fuera un pueblo especial, apartado para Dios, para el propósito que Dios se había encomendado al pueblo judío. Pero ellos practicaron inmoralidad sexual, empezaron a andar con las moabitas y con todas las mujeres de alrededor del pueblo de Dios y tuvieron ese problema. Y constantemente tentaban a Dios con sus murmuraciones, con su soberbia, con esa condición en donde la mitomanía se hace presente. Le hacían reproches tales como: nos hubieras dejado en Egipto, allá teníamos mucho que comer, estábamos de lo mejor, cuando verdaderamente eran esclavos y estaban increíblemente más que maltratados en Egipto. Pero ellos, ¿verdad?, en su idea, en su mentira, pensaban que estaban mejor en Egipto que en la libertad a la que Dios los había llamado. Muchos de nosotros hay veces que así pensamos, que estamos mejor sin Cristo, haciendo nuestra voluntad, que estando en el camino correcto de Dios. Entonces, fíjense bien, la palabra de Dios dice ahí en el versículo 10, tenemos que procurar no agitar el descontento, el cual destruye. Entonces, todo esto sucedió para que nos sirva a nosotros de ejemplo. Y Dios lo puso por manifiesto y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Ya estamos cada vez más cerca de que Jesucristo regrese por segunda vez y venga por su pueblo, por su iglesia. Por tanto, si alguno de nosotros, si alguno de los que me está escuchando piensa que está firme en el evangelio, tenga cuidado de no caer. Tengamos cuidado de no resbalar, mis amados. Tengamos cuidado de no descuidar nuestra vida espiritual, de no seguir atendiendo a Dios en nuestros devocionales, en nuestra oración, en nuestra lectura bíblica.
¿Por qué? Porque si nosotros no atendemos nuestra vida espiritual, desgraciadamente por eso nos volvemos anémicos espiritualmente. Y por eso el enemigo se enseñorea de nosotros, porque al estar anémicos estamos débiles. Y acuérdense que el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no seamos presa fácil del enemigo. Antes bien, nutrámonos espiritualmente con el poder de la palabra de Dios que nos ha sido dada como el maná que viene del cielo. Nutramos nuestra vida espiritual a través de la oración, con esa relación íntima con Dios, que verdaderamente nosotros nos postremos delante del Rey y expongamos nuestro corazón ante Él. No desperdiciemos la oportunidad de cantar alabanzas, cántico nuevo, levantar adoración, exaltación al Rey. De esa manera es que nosotros nos nutrimos espiritualmente, mis amados, cantando himnos de alegría, cantando himnos a su nombre, salmos propiamente, dice la palabra de Dios. Y de esa manera es que nosotros venimos a ser fortalecidos. Nosotros seremos tentados igual que el pueblo judío fue tentado en aquellos tiempos. Pero aún así dice la palabra, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y es verdad, pero Dios es fiel y no permitirá que ninguno de nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir. Podemos hacernos estas dos preguntas, mis amados. Yo quiero que hagas esta pregunta para ti. ¿Cómo puedo asegurarme de no ser esclavo de mis propios deseos? ¿Cómo puedo asegurarme de eso? ¿Cómo puedo servir a todo aquel con quien esté en contacto el día de hoy? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo no servirme en esclavo nuevamente del pecado, de la idolatría, de la condición de la cual Dios nos ha rescatado? ¿Cómo poder servir a nuestro prójimo en este momento? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a someternos a un entrenamiento estricto para ganar la corona. Esa corona que dura para siempre. Esa corona incorruptible, la corona de vida. Que nos ayude a evitar caer en la tentación. Que nos ayude a adorarlo, a servirle solamente a Él. Que podamos nosotros derribar cualquier altar que hayamos levantado para la adoración idolátrica. Y recuerden que la idolatría no es nada más inclinarse ante dioses ajenos, ante imágenes, ante ídolos propiamente, ante esculturas hechas de manos humanas. No, la idolatría también va más allá. Cuando tú empiezas a rendirte en devoción, en adoración a algunas personas, ya sea tu esposo, tus hijos, a tu misma persona, en egocentrismo. Recuerden que nosotros fuimos llamados a ser cristocéntricos. Nosotros debemos vivir en torno a nuestro Señor Jesucristo y de esa manera evitar la idolatría. Hay idolatría por el dinero, por las posesiones materiales, por la vida simplemente. Y eso es lo que tenemos que desbancar. El único que debe entronarse en nuestro corazón es Jehová de los ejércitos, ese Jesucristo mismo, como el Dios de nuestra existencia. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Es el tema del día de hoy. Así es que